Bueno, si tenemos aquí la página de Moodle, la estáis viendo, ¿verdad? Sí, El- la unidad 3, sistemas axonométricos de representación, que es lo que tenemos que ver hoy. Hoy vamos a ver los métodos de proyección axonométricos. Como veis, también tenemos unos apuntes sobre axonometría y tenemos la normativa. Nos vamos a basar en la normativa para poder ir trabajando sobre ella. Entonces, vamos a compartir. Bueno, aquí tenemos la norma UNE, que como veis es la misma que habíamos visto el otro día de referencia, la UNE en ISO 5456, pero esta es la parte 3. Esta norma nos habla de los dibujos técnicos, de los métodos de proyección, pero en este caso las representaciones axonométricas. Lo primero, ¿qué quiere decir axonométrica? Pues son representaciones que nosotros obtenemos midiendo sobre los ejes. Axón en griego es eje y métrica pues es métrica. Por tanto, son representaciones que realizamos midiendo sobre los ejes, sobre las tres direcciones fundamentales del espacio, X, Y y Z. Bueno, pues como siempre tenéis los antecedentes, las declaraciones, la introducción, el campo y objeto de representación. Bueno, como introducción, pues nos dice que las representaciones axonométricas son representaciones de imágenes simples, por proyección del objeto a representar desde un punto situado en el infinito. Ya lo veíamos el otro día, cuando queríamos obtener proyecciones axonométricas, el observador se situaba en el infinito, de tal forma que todos los rayos visuales eran paralelos entre sí. Y además incidían ortogonalmente sobre el plano del cuadro, en este caso. Había dos formas de incidir los rayos visuales en el plano del cuadro, que eran ortogonalmente, obtendríamos las axonometrías ortogonales, y oblicuamente, obteniendo las axonometrías oblicuas. Por lo tanto, la representación resultante vamos a obtener que en una sola representación, en una representación con una única vista, vamos a estar visualizando las tres direcciones del espacio. Es decir, estamos representando los objetos en perspectiva, de tal forma que veremos todas sus caras simplemente en una vista. También nos dice que a pesar de las infinitas posibilidades de la representación axonométrica, solamente se recomiendan unos cuantos tipos de ellas. Es decir, la norma nos está recomendando utilizar siempre las más sencillas para facilitar tanto la representación como la visualización. ¿De qué dependerá la obtención de una axonometría u otra? Bueno, pues ya hemos visto que en principio de la incidencia de los rayos visuales sobre el plano del cuadro. Por un lado estarán las axonometrías ortogonales y por otro lado las axonometrías oblicuas. Dentro de las axonometrías ortogonales, pues dependerá de cómo el objeto se sitúe eh, eh, con respecto al observador. Es decir, si o de cómo el observador se sitúe con respecto al objeto, que me da igual lo uno que lo otro. Si el observador se sitúa en la trisectriz, es decir, la recta que forma el mismo ángulo con el eje X, Y y Z, vamos a obtener esa recta como forma el mismo ángulo con cada uno de los tres ejes, pues el grado de desvirtuación de las dimensiones y de las dimensiones en cada uno de los ángulos, en cada uno de los ejes, va a ser siempre el mismo. Y por tanto, la medida en los tres ejes será exactamente igual. Se reducirá un determinado coeficiente, que ahora veremos lo que es,
pero ese coeficiente de reducción es el mismo para el eje de las X que para el eje de las Y, que para el eje de las Z, y por tanto estaremos en una perspectiva que nosotros llamaremos isométrica. Dependiendo de si, bueno, si el observador se sitúa en una recta que incide sobre los ejes principales del espacio, de tal forma que dos de sus ángulos con los ejes son iguales entre sí y el tercero es diferente, obtendremos, de tal forma, obtendremos que dos de las medidas en esos ejes serán iguales y la tercera será diferente, y por tanto tendremos las perspectivas dimétricas. Hay infinitas perspectivas dimétricas, pero la norma establece solo una, que es la dimétrica normalizada. Y las perspectivas trimétricas, es decir, cuando el observador se sitúa sobre una recta que forma diferentes ángulos con cada uno de los ejes, pues tendremos tres medidas diferentes sobre cada uno de los ejes y por tanto estaremos en trimétrica. Que aunque la norma no recomienda que se utilice por su complejidad, bueno, pues ya sabemos que la norma fundamentalmente establece este tipo de dibujos cuando los dibujos se hacían a mano. Ahora que los podemos obtener de forma automática a partir de un modelado, simplemente situando el observador en la posición correcta, pues podemos obtener los tres tipos de perspectivas sin ningún problema y trabajar con ellos sin ningún problema. Sí es cierto que cada vez que trabajemos con una dimétrica o con una trimétrica debemos indicar los coeficientes de reducción que tenemos en cada uno de los ejes por si el que revisa o el que mira los planos quiere medir sobre ellos. Bueno, aquí tenéis una serie de normas de consulta, algunas ya hemos visto, como los principios generales de representación, las normas de acotación, la rotulación, los métodos de proyección en la parte 1, la sinopsis, donde estaban relacionados todos los métodos de proyección, y luego pues la documentación técnica de volumen de producto, el vocabulario, términos relacionados, que sería interesante que las manejarais, y la documentación técnica de producto, la parte 2, términos relativos a los métodos de proyección, que es lo que nosotros estamos trabajando en este momento. Bueno, aquí tenemos una serie de generalidades que más o menos la hemos visto ya. Posición del sistema de coordenadas es la posición de los ejes. Y nos dice que el convenio, por convención, el eje de las zetas es siempre vertical. Y por tanto, si el eje de las zetas es vertical y el eje de las Is y los ejes de las Is y de las X deben ser perpendiculares al eje de las zetas, por tanto el eje de las X y de las Is serán horizontales los dos, y por tanto el plano que forman esos dos ejes pues será el plano del suelo o un plano paralelo al suelo, considerando que el suelo sea un plano. La posición del objeto es bueno, pues la posición del objeto con respecto a los planos coordenados. Normalmente, como podemos elegir las direcciones del espacio, pues las haremos coincidir con las aristas principales de ese objeto y por tanto consideraremos que sus caras están incluidas dentro de los planos coordenados. Bueno, pues los ejes de simetría, si la figura tiene algún eje de simetría, las aristas y contornos ocultos, que nos dice que en perspectiva las líneas ocultas que nos definen los contornos ocultos deberían ser omitidos, salvo que resulten absolutamente necesarios. Eso ya entra en vuestro criterio. Si resultan necesarios para definir la pieza, pues habrá que ponerlos. O si podemos practicar un corte, una sección, una rotura, alguno de los elementos que ya conocemos para poner de manifiesto las
Las geometrías internas de las piezas, pues las practicaremos para evitar tener que poner líneas ocultas. Bueno, se indicarán también los rayados de los cortes que estarán en los distintos planos de corte. Aquí nos indica, bueno, pues cómo deberían situarse los rayados. La acotación de las representaciones en la sonometría no se suele hacer de forma habitual. Es decir, si nosotros queremos representar una perspectiva, pues como máximo se ponen las dimensiones fundamentales de la pieza para conocer el ancho, el alto y el largo, pero no se dan más detalles. El resto de los detalles se suelen representar en los planos ortográficos. A veces es necesario representarlas, bueno, pues lo haremos, pero solamente cuando sea necesario. Bueno, las axonometrías recomendadas, las tenéis aquí, que son la axonometría isométrica, la axonometría dimétrica y la axonometría oblicua. Bueno, como os digo, estas recomendaciones son para la realización de axonometrías a mano. Entonces, ahora, cuando trabajamos por ordenador, modelizando, pues nos es mucho más sencillo. Bueno, el ordenador es capaz de generar las 3 axonometrías, la isométrica, la dimétrica y la trimétrica, pero es incapaz de generar axonometrías oblicuas. Por tanto, si trabajamos por ordenador, pues no es que sea o deje de ser recomendable, simplemente es que es imposible hacer las axonometrías oblicuas. Eso lo dejaremos para cuando trabajamos a mano, pero en cualquier caso hay que conocerlas, aunque nosotros no las vayamos a representar por ordenador, pero sí vamos a leer planos hechos en axonometría oblicua. En cualquier momento podéis cortarme para preguntar lo que consideréis oportuno. Bueno, hemos dicho que en la sonometría isométrica, que significa igual medida, el observador se sitúa sobre la trisectriz del ángulo que forman el eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z, y por tanto el ángulo de incidencia sobre esos 3 ejes es el mismo. Bueno, si nosotros calculamos cuál es la reducción sufrida por ese ángulo, obtendríamos que la reducción es de 0,816. Este es el coeficiente de reducción isométrica. Es decir, que una cosa que mide una unidad, nosotros en perspectiva isométrica la representaremos como 0,816. ¿Vale? Porque al visualizar ese elemento de forma oblicua, sufre esa reducción, sufre una reducción de aproximadamente un 20% en la dimensión de los ejes. Gabriel, Claro, sí, dime. ¿eso es para todos los ejes o solamente para el X y el Y? Esto es para todos los ejes, eje Vale. X, eje Y y eje Z. Vale. Como os digo, el observador se sitúa en la trisectriz y por tanto forma el mismo ángulo, la visual forma el mismo ángulo con el eje de las X que con el eje de las Y, que con el eje de las Z, y por tanto sufre la misma reducción. ¿Vale? Bueno, cuando nosotros representamos una perspectiva, los ejes en isométrica, pues podemos tener esta visualización, es decir, los ejes suelen formar un ángulo de 120 grados entre sí. ¿Por qué? Pues porque la visual partiría de este punto 0 y saldría perpendicular al papel. Bien. ¿Cómo representamos circunferencias en isométrica? Bueno, pues como los planos son oblicuos, es decir, en este caso nosotros tendremos, si consideramos que esta dirección es el eje de las Y,
y como nosotros hemos dicho que vamos a visualizar todas las piezas por el alzado según el eje de las Y's, pues vemos que este cuadrado se convierte en un rombo. Esto sería el cuadrado isométrico y por tanto la circunferencia que estaría inscrita en ese cuadrado pues sufre una transformación y se convierte en una elipse. De tal forma que, bueno, pues esta elipse nosotros tendríamos que representarla, si lo hacemos a mano alzada, la podemos sustituir por un óvalo construido por arcos de circunferencias. No confundamos una elipse con un óvalo. Son dos curvas completamente distintas. Una elipse es una curva cónica, es una curva, es solamente una curva, mientras que un óvalo es un conjunto de curvas, un conjunto de arcos de circunferencia tangentes entre sí. Pero para facilitar el dibujo, por lo general se sustituye la elipse por óvalos. Bueno, como veis, la circunferencia se desvirtúa en los tres planos fundamentales de la misma manera. Daos cuenta que estamos hablando de ejes fundamentales y de planos. Nosotros, como indica la denominación de la perspectiva, solamente podemos medir sobre estos ejes, no podemos medir fuera de los ejes. O sea que las dimensiones, si esto mide S, nosotros lo representaríamos sobre el eje, este es el eje de las Y's, lo representaríamos por 0,816 S. ¿De acuerdo? Lo mismo aquí, eje de las zetas, y lo mismo aquí, eje de las X. Bueno, esta es una plantilla que se utilizaba en tiempos para poder hacer representaciones isométricas fácilmente. Esto ya no necesitamos. Y bueno, y aquí tenéis, aunque la norma nos dice que no se suele acotar sobre perspectivas, bueno, pues ya veis que esta perspectiva está acotada y veis la forma de acotar. Las líneas de cota tienen que aparecer, como siempre, paralelas a las aristas que se están acotando. Por tanto, si nosotros acotamos en AutoCAD, en perspectiva, es necesario que acotemos sobre el modelo. E iremos cambiando de plano, iremos cambiando el SCP, porque AutoCAD solamente es capaz de poner cotas en el plano, en el propio plano del sistema de coordenadas personal. Tendremos que ir cambiando de SCP cada vez que queremos situar una cota o una serie de cotas sobre uno de los planos. Por tanto, para acotar todo esto, pues yo cambiaría el SCP, lo pondría paralelo a este plano de aquí y generaría todas estas cotas, la 24, 6, 10. Luego desplazaría el SCP a esta otra cara y pondría la cota 44. Giraría el SCP para ponerlo paralelo a esta cara de aquí y pondría la cota 24. Y volvería otra vez, desplazaría el SCP a esta cara frontal para poner la cota 8 y volvería al SCP universal para poner la cota 32 en el suelo. ¿De acuerdo? O sea que tengo que ir girando el sistema de coordenadas personal en AutoCAD para ir poniéndolo en cada una de las caras del sólido que yo quiero acotar. Bueno, como os digo, a ver, vamos a ver algo práctico. Voy a dejar de compartir y vamos a volver a compartir ahora AutoCAD. Aquí. Me voy a generar un dibujo nuevo.
y voy a generarme voy a hacerme una capa que voy a llamar pieza. La voy a poner en color dorado, por ejemplo. Y voy a construir un sólido. Dibujo un sólido sencillo, un prisma rectangular. Pues desde este punto le voy a definir la longitud, que debería ser paralela al eje de las X, y le voy a decir que sean 100 unidades. Le voy a definir la anchura, que quiero que sean 50, y le voy a decir la altura, que quiero que sean 25. Bueno, no me lo ha puesto en la capa que yo quería, porque esa capa, aunque he generado la capa, no la he puesto como actual. Y por tanto, ahora me toca cambiarlo de capa. Vale, ya está en la capa la que yo lo quería, y voy a dejar esta capa como actual. Bueno, todos estáis viendo que esto es un prisma, ¿verdad? Sí. Sí. Voy a comprobar una cosa. Voy a activar el orto. Ajá, me estaba apareciendo. Fijaos, esto es un error muy común, ¿eh? Es decir, yo pensaba que esta línea era paralela al eje de las X y resulta que no lo es. ¿De acuerdo? Pues me toca borrar y volverla a hacer de nuevo. Pero para hacerla de nuevo me voy a poner una línea base, por ejemplo, desde el punto 0,0, que mida 100. Arroba 100, dirección 0. Bueno, aquí tengo esta línea, y esta línea sí que mide 100 unidades y es paralela al eje de las X. Entonces yo ahora puedo... Bueno, puedo generarme un prisma desde el 0,0. Fijaos que le estoy dando solamente 2 coordenadas. Bueno, vamos a darle 3 para que no se confunda. 0,00. Le voy a dar longitud, y en lugar de dársela, bueno, le voy a decir 100 unidades, o se la marco aquí, longitud hasta aquí, y ahora sí que es paralelo al eje de las X, anchura 50, altura 25. Bien. ¿Estamos viendo todos el prisma? Sí. Sí. Bueno, esto no es un prisma, es un rectángulo, ¿no? Lo que estamos viendo. Es decir, estaríamos viendo la planta de ese prisma. Para poder visualizar el prisma, yo tendría que cambiar el modo de visualización. Por ejemplo, ir a definir un punto de vista. ¿Vale? Distinto del que tiene definido por defecto AutoCAD. El punto de vista que tiene definido por defecto
es para visualizar la planta, para visualizarlo desde arriba, pero yo no quiero visualizar la planta, sino que quiero definir una vista en perspectiva. Bueno, pues voy a parámetros del punto de vista. ¿Habéis visto estos relojitos? Para situar la posición del observador con respecto al objeto. Creo que es la primera vez que lo vemos. Bien, bueno, pues esto lo que nos define, tenemos dos relojes. Este, que nos marca el ángulo de la visual con respecto al suelo, es decir, 90 es el norte, 0 es el este, 180 es el oeste y 270 es el sur. Es decir, yo puedo poner al observador mirando, por ejemplo, desde el sureste, 315. Esta forma de visualizar formaría un ángulo de 45 grados con 0 y con X y el mismo ángulo con Y. ¿Vale? Este otro reloj me marca la elevación de la visual con respecto al suelo. La trisectriz tiene que formar el mismo ángulo con los tres. Es decir, bueno, y por tanto la visual se tiene que elevar 35.6, si no me equivoco. Y entonces tendríamos una visualización isométrica. Voy a comprobarlo, porque en lugar de establecer la visualización así, voy a cancelar esto y voy a aprovechar el punto de vista que tengo una visualización. Veis aquí, puedo directamente poner la visualización isométrica sobre este. Y si ahora voy a los relojitos, parámetros del punto de vista, vale, no eran 35.6, sino 35.3. Realmente son 35.26, ¿vale? Pero perfecto. En este caso tengo una visualización isométrica. Ahora sí que estoy viendo el prisma. ¿Vale? Pero fijaos que si yo le pido una dimensión, distancia, desde aquí hasta aquí, ¿cuánto me da? 100 unidades, que es lo que yo he dibujado. AutoCAD está midiendo en dimensiones reales. Pero si yo me voy al papel, y en el papel mido la distancia sin poner punto de referencia, porque si pongo referencias a objetos me va a llevar al modelo, y mido la distancia que hay en el papel desde este punto, quito el orto hasta este punto, bueno, me ha dado esa dimensión porque la escala no es 1, 1. Voy a poner esto a escala 1, 1, zoom 1, XP, ¿vale? Y entonces, ahora que lo tengo a escala 1, 1, si mido esta distancia,
desde aquí hasta aquí, sin las referencias a objetos activadas, me dice que esta dimensión no son 100, sino que son 81.79. Claro, estoy midiendo de forma aproximada sobre el papel. Es decir, se ha producido una reducción de 0,816. ¿De acuerdo? Al hacer la proyección, he obtenido una reducción de 0,816, que es la de perspectiva isométrica. ¿Esto está entendido? Sí. Bien. Bueno, pues entonces sigamos avanzando. Dejo de compartir y volvemos a compartir la norma. Estábamos aquí. Seguimos adelante. Axonometrías. Dimétrica. Bueno, como os digo, la norma nos establece que solamente nos recomienda la utilización de una axonometría dimétrica, que es la dimétrica normalizada. De tal forma que solamente utilizaremos dos reducciones, considerando una posición ideal de un observador que no es real, de un observador con respecto al objeto, que nos lleva a utilizar coeficientes de reducción de un medio en el eje de las Is y no reducción, coeficiente de reducción de 1, 1 sobre el resto de los ejes, el X y el Z. Para construir esto, nosotros tendríamos que disponer los ejes de tal forma que el eje de las Z y el eje de las X formen un ángulo de 97 grados y el eje de las Y se encontrará sobre la bisectriz de ese ángulo. ¿Vale? Pero ya os digo que esto es para hacer el dibujo a mano. Gabriel, ¿Sí? una cosa es que arriba, cuando has dicho que ponía un medio 1, 1, la que tiene el coeficiente de reducción es el eje X o el eje Y. El eje de las Y es el que tiene reducción en este caso. Y el Pero, eje de las X y el de las Z no tendría reducción. ¿y por qué si lo pone en orden X y Z? Bueno, porque fíjate que nosotros llamamos a este eje, a este es el que llamamos el eje de las Y y a este es el que llamamos el eje de las X. Ah, vale. Yo le llamo a este el eje de las X, este el eje de las Y y el de las Z es el mismo. ¿Vale? Pero es una cuestión de nomenclatura. ¿De acuerdo? Vale. Este sería el eje que se reduce. Lo veis aquí, que es el eje que se reduce, porque esta dimensión es exactamente igual que esta. ¿De acuerdo? Vale. Pero, como os digo, esta es perspectiva dimétrica normalizada, que la utilizamos para hacerlo a mano. ¿Cómo lo haríamos nosotros con AutoCAD? Pues con AutoCAD no podemos hacer una dimétrica normalizada porque es ideal, es decir, es una perspectiva que mediante la norma pues se ha simplificado tanto que matemáticamente es imposible obtenerla. ¿Cómo podríamos obtener una dimétrica con AutoCAD? Pues vamos a verlo. Si partimos de esta visualización, que es la isométrica, en la que nosotros estamos mirando según una visual en la que esa visual forma el mismo ángulo con los tres ejes, y nos vamos aquí a los relojitos. Perdón. Nos vamos a punto de vista, parámetros del punto de vista,
y modificamos la posición de uno de estos dos relojes, por ejemplo, en lugar de a 315, ponemos la visual a 300, el ángulo con el eje de las X es diferente del que forma con el eje de las Y. Sin embargo, el de las Z lo mantenemos igual y, por tanto, tendremos una visualización distinta. ¿Vale? Esta sería una visualización dimétrica. Si nosotros hacemos una presentación, la ponemos a escala 1:1, zoom 1 XP, y voy al papel y mido esta distancia, veréis que ahora la reducción es diferente, es de 0,91. Ya no estamos en una reducción en el eje de las X de 0,816. Estamos en una reducción de 0,91. Como el resto, el ángulo con respecto a las otras dos direcciones se ha mantenido, bueno, en el eje de las Y sigue siendo el mismo, pero en este otro eje vamos a tener otra reducción distinta. En el eje de las Y tendremos, la dimensión era de 50, perdón, sí, era de 50 en ese caso, y ahora mide 35, y por tanto hemos sufrido una reducción de 15. En total, podemos ver cuánto es la proporción. ¿Vale? Si dividimos 35 entre 50, obtendremos el coeficiente de reducción. Bien, pues aquí tenemos una perspectiva dimétrica. Podríamos haber obtenido otras perspectivas dimétricas. Si en lugar de modificar este ángulo, esto lo dejamos en 315 y modificamos este. ¿Vale? La perspectiva dimétrica que obtenemos es diferente. ¿De acuerdo? ¿Visto? Bien, la norma no nos habla, como no la recomienda, pues no nos dice nada de perspectivas trimétricas. No la recomienda porque es era una perspectiva compleja de obtener, dado que la medida en todas las direcciones fundamentales del espacio era diferente. Bueno, pero es que ahora la podemos obtener muy fácilmente. Si nosotros venimos a modificar el punto de vista y ya habíamos sacado, fijaos que aquí tengo 300 grados. Luego esta dirección ya es un ángulo diferente con respecto a X que con respecto a Y. Y si ahora modifico también el ángulo de Z, pues voy a obtener una perspectiva trimétrica. ¿De acuerdo? En este caso tendré 3 coeficientes de reducción diferentes, uno para cada eje. Y lo puedo medir de la misma manera. Si yo me voy a obtener la representación, entro en la ventana, hago un zoom 1XP, y sobre este zoom mido,
pues por ejemplo, la distancia en el eje de las X, el coeficiente de reducción, como esto era 100, el coeficiente de reducción es de 0,87. ¿De acuerdo? Y así podría medir el coeficiente de reducción en los tres ejes para poderlo poner en mi plano. Siempre que realice una perspectiva dimétrica o trimétrica, tengo que anotar en el plano los coeficientes de reducción. Bien. ¿Visto hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Os habéis ido a tomar un café? Compartir. Estéis aquí, vale. Bien, bueno, pues seguimos avanzando con la norma. Voy a volver a compartir. Bueno, aquí en estas otras dos perspectivas, cuando se realizan a mano, no se pueden sustituir las elipses que se generan al proyectar circunferencias por óvalos. Entonces hay que representarlas como elipses por algún método de representación de elipses, el método del séptimo o el método jardinero, el método que consideremos oportuno. Repasad las construcciones geométricas elementales en el punto de inicio para ver cómo podemos realizar esto. En cuanto a las perspectivas oblicuas, pues ya sabemos que son perspectivas abstractas y como tales el ordenador no es capaz de hacerlas porque no son matematizables, son simplemente una ideación abstracta de algo que nosotros visualizamos y plasmamos en un papel. Bueno, hay una perspectiva que se denomina la perspectiva caballera especial, en la que el eje de las X y el de las Y, el de las X, que sería este, y el de las Z, perdón, el eje de las X y el de las Z, forma 90 grados, eso siempre en la perspectiva caballera, es decir, el alzado, el plano de alzado se visualiza en verdadera magnitud, y el eje de las Y, que sería este, pues forma un ángulo de 45 grados con el eje de las X. Esto es lo que se denomina caballera especial, que es una caballera normalizada que establece la norma. Realmente el eje de las X puede, perdón, el eje de las Y puede tener cualquier ángulo con respecto al de las X. Y eso nos variará su coeficiente de reducción. En la perspectiva normalizada, el eje de las X y el de la Z tiene coeficiente de reducción 1, sin embargo, bueno, y aquí el de las Y también no se aplica reducción en esta caballera especial. Pero en la caballera, en la que no es especial, en la estándar, pues este eje, el de las Y, sufriría una reducción de 1/2, de 0,5. Bueno, aquí, y dependiendo de la posición del eje de las Y con respecto al de las X, pues nosotros vamos a visualizar el alzado, la vista superior, la vista lateral izquierda, cuando el eje de las Y forma 45 grados con el de las X, si forma 135 grados, pues veremos la vista lateral derecha, la planta y el alzado, y si forma, 180 más 45, 225 grados, pues veríamos la planta inferior, el alzado y la vista lateral derecha, o aquí veríamos la vista lateral izquierda, la vista inferior y la planta. En axonometría caballera nos pasa exactamente lo mismo que en dimétrica, es decir, como se van desvirtuando las dimensiones, pues la circunferencia se convierte en una elipse, tanto en el plano de planta, en el X, Y, como en el plano de vista lateral, el YZ. Sin embargo, en el plano de alzado, las circunferencias se mantienen como tal circunferencias, porque aquí en estos dos ejes el coeficiente de reducción no existe, es 1. Bueno,
esta sería la forma de acotar en perspectiva caballera. Os repito, en perspectivas caballeras no podemos obtener directamente por la metodología que nosotros estamos trabajando de generar un modelo en AutoCAD y obtener sus proyecciones, porque no se puede obtener y habría que currársela a mano. Y la axonometría planométrica es exactamente igual, con la única diferencia, la vista principal. Si en la caballera la vista principal es el alzado, que es la que no sufre variación sus dimensiones, en la planométrica la vista principal es la planta. Como veis aquí, pues el eje de las X, que sigue siendo este, forma un ángulo de 90 grados con el eje de las Y. Por tanto, en planta vamos a verlo todo en verdadera magnitud, y luego el eje de las zetas pues puede tener una oblicuidad diferente, aunque se mantiene siempre en paralelo a la línea más larga del papel. No vamos a decir vertical porque no lo es. El papel por lo general es horizontal, a no ser que pintemos en la pizarra. Bueno, pues este ángulo puede ser también de 90 grados, coincidiendo el eje de las zetas con el eje de las Is, pero veis cómo aquí puede ir variando, ¿no? Este sería un ángulo menor a 90 grados. Se mantiene el ángulo de 90 grados entre Y y X, pero Z es diferente. Y entonces tenemos distintas visualizaciones del objeto según lo queramos ir girando. Bueno, aquí lo tenéis perfectamente establecido. Veis cómo puede el ángulo entre el eje Z puede ser de 45 grados a ambos lados, 60-30, pero siempre se mantiene que el ángulo entre Y y X es de 90 grados. Bueno, existe una planométrica normalizada en la que el eje de las zetas no sufre reducción y por tanto se representan las dimensiones siempre como son. Aunque normalmente, si utilizamos este caso, el eje de las zetas tendría una reducción de 0,5, de 1/2. ¿Vale? Bien, bueno, pues estas son las distintas axonometrías. Bueno, pues... ¿dudas? Qué suerte, debo ser un magnífico profesor. Se me ha entendido todo. ¿No hay ninguna duda? De momento no, igual cuando nos pongamos a hacer dibujos sí, pero de momento Igual no. sí. Bueno, como veis hemos visto las axonometrías ortogonales, nos faltaría ver las axonometrías cónicas, que están en esta otra norma. Irle echando un vistazo, porque no sé si nos dará tiempo a verlas. Las axonometrías cónicas también se pueden realizar por ordenador y son muy interesantes porque nos permiten obtener fotografías de cualquier objeto que nosotros queramos. Con lo cual, pues ya tenemos inventada la máquina de fotografiar ideas, ¿no? A la que hacía referencia en la primera clase. Pero nos las tenemos que currar. Bueno, pues si no tenemos dudas, vamos a irlas generando. Tenéis un entregable cuya entrega está puesta para el 2019, el 7 de octubre del 2019, con lo cual la tendré que actualizar.
Hoy estamos a 19. Vamos a poner la entrega para el día 25. ¿Vale? A las 23:59. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho con las piezas croquizadas, pero ahora modelizándolas. Vamos a modelizar en un mismo dibujo las 4 piezas. Vamos a generar un modelo en 3 dimensiones y vamos a obtener su plano. En el plano también lo vamos a hacer a escala 3 medios. Vamos a generar 4 presentaciones para hacer un plano de cada una de las piezas y vamos a representar alzado, planta, vista lateral derecha y perspectiva isométrica. Vamos a incluir una vista más. El alzado, la planta y las vistas ortográficas tendrán que ir acotadas. La perspectiva, por supuesto, no hace falta. Y tampoco hace falta que pongamos líneas ocultas, a no ser que sea imprescindible. Poned el corte en las vistas que consideréis oportuno. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a ir trabajando y vamos a intentar resolver las dudas que vayan surgiendo. ¿Cómo se hacen presentaciones? ¿Cómo se hacen presentaciones? Lo visteis el otro día en el taller. Como veis, yo he hecho aquí 3 presentaciones. La isométrica, que era esta, en la que, bueno, pues me sale un formato y sale una ventana, que es esta, a través de la cual yo veo el modelo. Pero si prescindo de todo esto, pues yo para hacer mi presentación puedo ir y configurar la presentación que quiero. Me dice que esta presentación 1 no tengo ni nombre ni definido el trazador y tengo un A4 horizontal. Bueno, yo esto lo quiero modificar. Quiero definir mi impresora, que sea, como voy a imprimir en un PDF, pues por ejemplo esta, AutoCAD PDF High Quality. El formato de papel 210 por 297, bien, es vertical. Aquí fijaos bien que esto esté siempre 1:1, porque es la relación entre las unidades del dibujo y los milímetros de impresión. Pero en este caso, si yo tengo milímetros en las unidades de dibujo y milímetros en la impresión, pues es coherente, o sea que sería 1:1, ¿vale? Bueno, si quiero cambiar el tamaño de papel, pues lo cambiaría. No sé si creo que en una 4 no va a caber y entonces elegiría aquí una 3. Puedo usar un ISO Full A3, 420 por 297 y aceptar. Bueno, como veis, yo no tengo marcado para que me salga ninguna representación. Cuando aquí en herramientas, opciones, en visualización, en elementos de presentación, pues no tengo ni que me muestre área de impresión, ni que me muestre el papel, ni que me muestre nada. Simplemente que muestre las fichas de presentación y modelo. ¿Por qué? Pues porque de esta forma yo me las puedo dibujar como quiera. Es decir, yo me vengo me genero una capa que se llama formato
que la puedo tener también en un bloque junto con la carátula y me traigo todo, ¿eh? Y me genero mi A4, que será un rectángulo que va desde este punto arroba 420,297. ¿Vale? Este es mi formato A4, que lo voy a cambiar de color para que se vea en negro, se imprima en negro y con un espesor, con línea continua y con un espesor de 0,7. Porque tiene que ir con línea gruesa. ¿Vale? Pues me dibujo también el margen. ¿Cuánto será el margen? 10 y salvo en la parte donde se hace los agujeros para archivarlo, que son 20. Vale, entonces será, le he dado ese como punto inicial, arroba, si son 420 menos 20 y menos 10, 390, ¿no? Si no me equivoco. Y de alto, 277, si no me equivoco. Vale, ya lo tengo. Lo que pasa es que no lo tengo ubicado en su sitio. Pues activo este punto de edición, Enter para desplazar y lo desplazo. Arroba 20 en X, 10 en Y. Vale, perfecto. Aquí me insertaría mi carátula, que sería algo así. Desde aquí, arroba menos 180,40, por ejemplo. Ya está, esa es mi carátula. ¿Vale? Y si yo ahora me genero una o varias ventanas, ver antes, me genero una capa ventanas, la pongo como actual, y digo que quiero generar 4 ventanas que se ajusten aquí. Bueno, pues yo ya estoy viendo mi presentación, ¿eh? Si quiero, si tengo que obtener la vista lateral derecha, pues pondré aquí el alzado, punto de vista frontal, tendré que ponerlo a la escala que corresponda, zoom 3 medios XP, ¿vale? Aquí pondré la planta, punto de vista superior, zoom 3 medios XP. Recordad que tienen que estar alineadas. Y aquí pondré la vista lateral derecha. Ver, punto de vista derecha. Zoom 3 medios XP. El evaluable de mañana... También tienen que estar alineadas, ¿eh? Sí, dime. El evaluable de mañana también tiene que estar en papel y en ventanas. Claro. Ah, vale. Y aquí puedo poner la perspectiva isométrica. Ver, punto de vista isométrica sureste. Ya está. Zoom 3 medios XP. Bueno, si aquí no me cabe, veis que no me cabe, pues lo que puedo hacer es mover estas ventanas, ajustarlas, porque arriba me sobra espacio y abajo me falta. Ya está. ¿Vale? Una pregunta. Dime. Es al ver esto sobre la entrega que tenemos para mañana,
cada vista tiene que estar en una ventana diferente o todas. No hace falta. No. Pueden estar todas dentro de la misma ventana. Porque tú lo has hecho en 2 dimensiones y no necesitas generar nuevas ventanas. Necesitas generar 4 ventanas cuando está hecho en 3 dimensiones. Y tienes que visualizar de una forma distinta en cada una de las ventanas. Vale, gracias. Vale. Bueno, pero para la presentación de 2D, aunque lo hagamos en 4 ventanas, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, pero estás perdiendo el tiempo, estás haciendo más trabajo del que debes. Ya. Acuérdate que la normativa lo que pretende es que ahorremos esfuerzo, que ahorremos trabajo y que facilitemos la interpretación. Esas 2 son las cuestiones fundamentales de la normativa. Pero vamos, que si lo haces en varias ventanas, pues tampoco pasa nada, si está bien hecho. ¿Y qué significa lo del plano normalizado? Que simplemente el plano bidimensional en el que estás, que se ajuste a la normativa, es eso, ¿no? El plano normalizado es que se ajuste a la normativa. Es un plano que cumpla todas las normativas sobre dibujo técnico de las cuales ya eres un experto. Acotación, tipos de línea, simbología, rotulación, formatos, carátulas, todo. Y a cada pieza le ponemos su propio cajetín, ¿no? También, porque va a ir en un modelo distinto. Cada plano tiene su propio cajetín. Es conveniente que todos los cajetines de tu trabajo sean iguales. Entonces, perder un rato en hacer un cajetín bueno, en un dibujo aparte, y ese lo utilizaréis a lo largo de todo el curso, en todos vuestros dibujos. Y solamente cambiáis aquellos textos que cambien, la escala, la fecha, el título del plano, el título del proyecto, pero el resto de cosas, pues el autor, pues serás tú y seguirás siendo el mismo, ¿no? Gabriel, Sí. una pregunta, ¿cómo insertas el cajetín? Si tú has guardado un cajetín como bloque, ¿cómo lo insertas ahora en la presentación? Pues mira, sí. A ver, yo aquí he dibujado un cajetín con un rectángulo, pero si yo quiero insertar mi cajetín, pues directamente voy a insertar y voy a insertar un DWG. Y entonces me llevará al disco. Busco donde tenga yo la carátula y me da pues una serie de indicaciones. Si lo quiero enlazar, superponer, indicar el punto de inserción en pantalla, pues mira, esto sí me interesa. No, perdonar, la escala 111 para no modificar la escala. El punto de inserción lo quiero indicar en pantalla, las unidades en milímetros, ya hablamos de esto. La rotación 0, bueno, pues ya está, acepto. Y ahora, bueno, pues tengo aquí mi cajetín. Si activo las referencias a objetos, lo puedo insertar por este bordecito, ¿vale? Ya tengo mi cajetín aquí insertado. Así se inserta. Pero tengo que tener un dibujo donde tenga hecho el cajetín, un DWG. Lo lógico es, yo aquí he hecho algo mal, he insertado mi cajetín en la capa ventanas y luego voy a desactivar la capa ventanas. Lo lógico es que el bloque lo inserte en la capa 0, siempre. Si el bloque arrastra una capa, es decir, que el dibujo donde yo generé esta carátula, pues está hecho en la capa carátulas. Entonces, si está hecho en la capa carátulas, ¿veis? Al insertarlo en la capa 0, pues ha generado una nueva capa que se llama carátula. Y viene del
del otro archivo. ¿Listo? Sí. Bueno, venga, pues poneros a trabajar y si van surgiendo dudas, pues las vamos resolviendo. Yo os voy a dejar un par de minutos. Gabriel, Sí, dime. es que sigo teniendo dudas sobre la figura 3, porque creo que lo he entendido, pero no estoy segura. Sí, dime. Que te puedo enseñar lo que he Claro. hecho. Vale, voy un momento, que lo tengo que abrir. A ver. Un momento. Que, Gabriel, Sí. que esto es lo que he hecho yo, según lo que me has dicho. No sé si está bien, porque esta Sí, Esta parte de todavía, aquí. todavía no estoy viendo tu pantalla. todavía no. No. Me dice que has empezado a compartir, pero todavía no la veo. Vale. Espera un poquito, no sé si el ordenador que estás utilizando es lento. No, es mi portátil, pero... A ver, lo voy a dejar de compartir, sí. Ya es lo que estoy haciendo. A ver. Ahora se ve. No. No sé lo que pasa. A ver. Ahora se ve. No, envíamelo por correo. Vale. A ver. Voy. Un momento. No me deja hacer los márgenes del papel. No sé por qué. Paco, ¿cómo que no te deja hacer los márgenes del papel? Si es pintar 4 rayas, es pintar un rectángulo. Ah, se hace con rayas. Eso estaba buscando en herramientas. En herramientas, márgenes. En Algo. dibujar, perdón. En herramientas márgenes. Ah, no. No hay, ¿no? No, dibuja un rectángulo con las dimensiones del margen. Luego me sale el fondo gris. Eso está bien. Me sale el Bueno, papel. te saldrá el fondo según tú lo tengas definido. Si lo tienes definido en blanco, te saldrá en blanco. Si lo tienes definido en gris, vete a opciones y
y lo cambias. Herramientas, opciones y cambias el fondo si quieres. Cristina, no he recibido tu correo todavía. Lo acabo de enviar. Vale. Los carteros deben estar de huelga hoy. ¿Lo has recibido ya? No. Ahora. Voy a compartir tu pantalla, Cristina. Vale. Esta. Vamos, tu pantalla no, tu dibujo. Sí. A ver. Esto... Cristina, ¿me estás viendo? Sí. Esto es un eje de simetría. Luego, lo mismo que hay a este lado, tiene que haber a este otro. ¿Vale? Y aquí Pero- igual, lo mismo que este lado, tiene que haber a este otro. Vale, entonces es que he entendido la pieza totalmente distinto de cómo es. Eso es. Mira, eso es fácil de resolver. Haces una simetría. ¿Vale? Simetría de esto y esto, enter, con respecto a este eje. ¿De acuerdo? Vale. O sea que la pieza es así. Vale. ¿Vale? Ahí deja un ángulo porque como no tienes datos si hay un empalme o no, claro, tiene que haber un empalme, porque cuando tú haces, bueno, y si no haces empalme, que lo dejas así en ángulo, aquí tendría que verse una arista en el alzado. ¿De acuerdo? Vale. Vale, pues, bueno, evidentemente mi croquis dice algo totalmente distinto. Y lo de arriba, entonces está bien. Lo O de sea, arriba, según lo que no, has lo de arriba, a ver, el alzado lo vas a poner con corte, ¿no? El alzado. Pues no sé, es que yo lo había hecho de otra manera, evidentemente. Claro, bueno, deberías poner el alzado con corte. Y entonces el alzado tiene que estar alineado con la planta. ¿Vale? Vale. Como esto no lo vas a poder alinear, ¿eh? A ver, si quieres, lo que puedes hacer es girar todo esto. Modificar. Girar. El punto va a ser el giro, va a ser esto. Y vamos a girar
Si estos son 120, hasta 180 me faltan 60. Tengo que girar menos 60. ¿Eh? Y entonces ya ahora puedes hacer las proyecciones. ¿Eh? Esto te tiene que coincidir aquí arriba. No sé si lo ves. Sí, lo veo. Lo ves, ¿no? Sí. Vale. Y luego, una vez que hagas las proyecciones ahí, luego devolverías esto a su posición. ¿Mm? Vuelves a girar esto, Vale. modificar, giro, base para el giro esto, 60. Ya está. ¿De acuerdo? Y entonces así el alzado lo tienes desarrollado, ¿no? Como si esta parte estuviera alineada con esa. Vale, Perdón. y Yo no lo acabo de entender porque, o sea, desglosamos la pieza, pero ¿cómo estamos representando el corte? El corte, pues como te digo, como si esta zona de aquí estuviera alineada para que Sí, aparezca. eso lo Cuando entiendo, ya haga... pero digo, ¿cómo estamos indicando nosotros? O sea, si nos dieran tal cual está ahora, Sí, ¿cómo podríamos saber que estamos usando el corte? porque tú señalas el corte aquí abajo, ¿eh? Con un eje regresado, con una línea de eje regresada en los extremos, pones A, B, indicando una flechita, como lo estarías mirando, y aquí lo miras perpendicularmente a este eje de corte. Pero no nos hace falta hacerlo ahora, ¿no? Para la entrega. Sí, sí, claro que te hace falta hacerlo ahora para la entrega. Tienes que entregar un plano con cumpliendo todas las normativas. Vale, Y vale. eso ya sabemos hacer. Entonces, tú estás indicando en la planta cómo visualizas, aunque luego en el alzado lo representes en verdadera magnitud. ¿Eh? Porque si no haces esto, tendrías que representar aquí una vista auxiliar, ¿eh? De toda esta zona. También lo puedes hacer así, ¿eh? Como tú quieras. Gabriel, una duda entonces. Dime. Vale, entonces habría que hacerlo en magnitudes reales, pero es que aquí me he perdido un poco. La planta la representamos como está representada aquí, con el corte mejor o mejor en 180 y A sin el ver, corte. en la planta no representes el corte porque no se ve el corte. Representa Vale, el corte en el alzado, que es donde se ve. En la vale, planta indicas cómo estás cortando la pieza. vale. La ¿Vale? dibujo completa. Claro. Vale, Y entonces lo que haces es girar toda esta zona de aquí para que Ujú. aparezca en verdadera magnitud en la vista, en el corte que sustituye al alzado, pues la representas como si estuviera girada sobre En el alzado. 180, ¿no? 180 no, 60. Este giro, mira, el que acabo de Sí, hacer hace un momento. Este giro. Como si la pieza fuera así. vale, Entonces tú haces ese alzado. vale. Con un corte total. Pero la planta la dejas como estaba, Ujú. para que se vea cuál es el corte que tú estás haciendo. Vale, 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 para que se vea cómo es la pieza en realidad. Vale, Eso gracias. Eso es. Ok, gracias. Perdón, es que no me he enterado bien. Es decir, la que tenemos que hacer como la que ella tiene como el alzado, es decir, lo tenemos que hacer como ella tiene el alzado, o como... Es que me estoy liando. A ver, el alzado está mal porque no se corresponde. Porque si yo hago este giro, Vale. si yo hago este giro que os comentaba,
Pues no se corresponde. ¿Ves? ¿Eh? Entonces, el alzado ahora mismo, según está representado, no se corresponde con la planta. Lo tendría que representar así, de esta manera. ¿Mm? Y otra pregunta. Sí, dime. Yo, si el alzado sí se me corresponde con la planta, pero yo el alzado lo he hecho en B90 a 120, entonces la vista lateral y el alzado son como espejo uno de otro. ¿Eso estaría bien? Perdona, no he entendido lo que... Ah, sí, perdón. Que a mí el alzado con la planta se me corresponde, pero yo he hecho el alzado a 120 en B90, entonces el alzado y la vista lateral son como espejo uno del otro. ¿Eso estaría bien o tengo que modificar algo? No tienes que modificarlo, pero de todas formas, espera, vamos a compartir tu pantalla, ¿eh? Y me lo muestras. A ver qué es lo que has hecho. Vale, voy. Mira. Estoy aquí, tengo que girar ahora mismo la figura porque la tengo mal los Sí, ejes. sí. Pero yo lo que he hecho es, mira. Ah, vale, sí, ya entiendo. Sí, la planta la tengo que girar, eso ya lo sé porque porque he hecho esta línea posta porque tiene que alinearse con eso. Sí. Pero excepto girar la figura, No, pero tendría que modificar más cosas. la vista lateral no puede ser un espejo, ¿eh? Tú fíjate, no puede ser el espejo del alzado, ¿eh? Lo primero, aquí todo esto sobresale. Es decir, a ver, voy a coger, te voy a solicitar el control para pintarte alguna raya. Sí. A ver, si proyecto desde aquí, bueno, más o menos, si proyecto una línea desde aquí, ¿ves? Sí, sí. No, sí, eso sé que el problema es que lo tengo girado. Y eso lo tengo que girar para que quede alineado por la Claro, línea que tengo naranja que sobra. Vale, Eso me falta, eso sé que me falta y que lo tengo mal. bien, bien. Pero cuando tú estás mirando la vista lateral derecha, Sí. aquí abajo, pues te faltaría representar toda Sí, esta zona. sí, eso sí, me falta, eso también Eso me es, falta. vale, perfecto, pues ya está. Entonces, añadir esas dos cosas estaría bien. Añadiendo esas dos Bueno, cosas, sí. no estaría bien, porque lo que tienes que hacer es esta parte de aquí representarla como si estuviera girada, ¿eh? Y entonces te va a quedar el alzado más grande de lo que realmente es. Pero entonces, ¿de dónde saco las medidas? A ver, dejamos de compartir. Es donde... Vale. ¿De dónde sacas las medidas? De aquí, vas proyectando. ¿Ves cómo lo tengo yo aquí? ¿Lo ves? Es decir, La sí. longitud total la proyecta sobre el alzado. Vale, entonces, la planta que yo la pensaba girar, la tengo que dejar así y lo No, que tengo que modificar es el alzado, ¿no? la planta no la tienes que girar. Por eso, en vez de girar la planta, lo que tengo que hacer es modificar el alzado, ¿verdad? Claro, claro. Vale. Gracias, ya lo he entendido. Vale. Os dejo un par de minutos.
¿Tenéis alguna duda más? Perdón, Gabriel. Sí, dime. Es que tengo un problema que desde que me has enseñado todo esto, cuando intento coger puntos, es muy raro porque por mucho que me acerquen puntos, como si no me lo he dibujado y no me los marca nada. Ah, porque, a ver, tendrás activado, espera que comparta pantalla. A ver, tendrás activado el modo esforzado de cursor. Desactívalo. A ver, ¿dónde está eso? Aquí, donde te estoy señalando. ¿Ves mi pantalla? Espera un momento. Ahora sí. Desactívalo. Pero no veo dónde exactamente. Vale, ahí, vale. Aquí. Vale, ya, vale. Ahora ya te puedes acercar a los puntos. Estoy probando, voy a intentarlo. Sí, ahora sí. Vale. Gracias. Nada.